Eurocopa, día 31. Hola, soy Andy Carrillo y vengo aquí a hablar un ratejo de fútbol. ¿Qué es lo que nos gusta? Día 31, el último día. Ya tenemos campeón. Y diría que es de plena justicia. Italia ha podido conseguir su segunda Eurocopa de la historia e Inglaterra tendrá que seguir esperando. La maldición de jugar en casa a las finales, pues sigue inspirando más vivo que nunca este fin de semana con las derrotas de Inglaterra en Wembley en la Eurocopa y de Brasil en Maracaná en la Copa América. A mí fundamentalmente me apasionan Eurocopas y Mundiales, esto ya lo he dicho muchas veces, porque me quiero divertir, porque me quiero emocionar, quiero ver partidos que llegan hasta la extenuación, para pasarlo bien. Para sufrir en el día a día con el fútbol, pues ya tengo al Athletic que da bastante sufrimiento. También da alegría, pero también bastante sufrimiento. Y yo con Italia me identifico mucho, desde siempre. Yo reconozco que en esta Eurocopa pues quería que ganase España, no me escondo, es así. Pero por Italia siento una simpatía muy especial. Y más que simpatía, diría empatía. No sé, es un gen competitivo con el que se planta casi en todos los partidos, casi en todos los torneos, que me cautiva. No siempre se presenta con los mejores jugadores, pero es una forma especial de encarar los grandes torneos, pues que le hace tener ahí una estrellita, ser una selección diferente y con la que, repito, me hace empatizar bastante. Esta Euro es el mejor ejemplo. No es que Italia tuviera un grupo, o sea, un crack mundial en sus filas, pero lo que sí tenía es un grupo de muy buenos jugadores, muy bien dirigidos y muy bien ensamblados. No tenía ningún crack mundial, pero es que no les ha hecho falta. Quizá los mayores cracks sean Bonucci y Chiellini, pero es que son centrales. Y ya me diréis vosotros qué gran selección o qué selección pues puede edificar su éxito en base a dos buenos centrales. Puedes hacer muchas cosas, pero edificar un éxito es muy complicado. Eso yo creo que solo lo puede hacer Italia. Y Bonucci y Chiellini, repito, son dos pedazos centrales de los mejores del siglo, no hay ninguna duda. Italia, otra cosa que tiene es que siempre gana in extremis. Es lo que le hace, lo que me hace identificarme un poquito más con ella. Porque ganar cuando eres el mejor o ganar cuando juegas bien, pues es sencillo. Igual es hasta lo normal. Pero hay días o torneos en los que no te salen del todo las cosas, estás un poco atascado y no juegas tan bien. Y también en esos días tienes que saber competir y ganar. Y saber ganar en esos días que no estás tan bien. Y ahí Italia sí que es maestra, ¿eh? Porque ha jugado muy bien en esta Eurocopa, no tenemos ninguna duda, pero en las eliminatorias, en octavos pasó en la prórroga contra Austria, las semifinales contra España en los penaltis y en la final también contra Inglaterra en los penaltis. Pues como para no querer a esta Italia. Y por cierto, que vaya el bien de prórrogas en la Eurocopa. 8 de las 15 eliminatorias se han ido más allá del minuto 90, lo que denota una igualdad máxima en el campeonato. Y es algo que ha ayudado también a que se enganche un poco la gente de nuevo con el fútbol de selecciones. Ojalá dure. Y vamos a meterle ya, por fin, el bisturí a este último partido de la Eurocopa con el que se baja el telón de la Eurocopa multisede, este Italia-Inglaterra en Wembley, que le ha dado el título a la Italia de Mancini. Italia campeona. Una Italia que yo creo que es justa ganadora del campeonato, tanto por lo mostrado, lo que hemos visto en la final de Wembley, como cogiendo el global del torneo. Yo diría que ha ganado la selección más regular a lo largo de este mes y la que ha jugado un mejor fútbol, la más completa. Igual quizá no es la que haya alcanzado el pico máximo de mejor fútbol, pero sí la que lo ha sostenido en el tiempo durante más partidos y al final pues bueno, ha tenido el premio del título. Y no ha sido un buen fin de semana para disputar finales en tu estadio fetiche, probablemente dos de los estadios más fetiches que pueda haber en el mundo. Inglaterra ha palmado en Wembley la Eurocopa y Brasil en Maracaná la Copa América. Inglaterra tendrá que seguir esperando, ¿eh? Era la primera Eurocopa, la primera final de Eurocopa de su historia y va a tener que seguir esperando para subir el trofeo a sus vitrinas. Lo de It's Coming Home, pues de momento va a ser que no.
Italia se ha proclamado campeona, en definitiva, porque creo que tiene más registros. Tiene más registros en su libreta para desarrollar. Sigue sabiendo sufrir, como la Italia tradicional, la Italia de siempre, la Italia del catenaccio, pero es que también está muy, muy cómoda con la pelota y es capaz de hacer daño. Te puede dominar o te puede esperar al fallo bien armadita en defensa para salir a la contra. Te puede hacer daño por dentro y a la vez también por fuera. Tiene experiencia y tiene juventud. Es un compendio de muchas cosas. El encuentro en sí, pues fue una final como todas, vamos, con cada uno de sus tópicos, ahí estuvieron, no se podía esperar otra cosa, ¿eh? No importó que se rompiera el partido en 2 minutos con el gol de Shaw, no se terminó de romper, no se terminó de romper, fue todo muy táctico, con ocasiones justitas y con los clásicos detalles decantando la balanza. Con todo, me gustó la final, no, vamos, no me esperaba otra cosa, sabía lo que venía, yo que fue un partido bastante rico. El que esperase un encuentro agradable para el espectador neutral, pues se equivocaba, pero se equivocaba de pies a cabeza. Una victoria, un título muy made in Italia, a pesar de que ha evolucionado, ya lo explicaré un poco después, pero es que empieza por debajo en el marcador, nada más arrancar el partido, empieza la final perdiendo 1-0, empieza dejando hacer, entre comillas lo de dejando hacer, porque Inglaterra le supera en la primera media hora, primer tiempo. Italia, como no, marca el gol un central, el gol del empate, Bonucci, un gol a trompicones en un córner, y llegan a los penaltis y gana Italia. Y además en la casa del oponente, en Wembley. No importa quién vista esa camiseta italiana, los jugadores que la visten se alimentan de los nervios del rival y lo transforman en energía positiva. Parece que disfrutan incluso cuando la situación parece más tensa. No hay más que ver la cara de Chiellini con la que saltó al terreno de juego con la Eurocopa ahí a su vera, que no la quiso mirar, pero salió con una sonrisa de oreja a oreja, lo que transmitía seguridad y mucha confianza en esa selección. Una batalla táctica, una guerra de guerrillas en los banquillos, nada que no se pudiera intuir en una final y con dos entrenadores que lo quieren tener todo muy controlado como son Mancini y Southgate. Pero hubo un claro ganador y de ahí que empezara a ganar Italia. Un claro Mancini 1, Southgate 0 de manual. Por ahí, repito, empezó a coger rumbo Roma el trofeo de la Eurocopa. Tuvo mejor planteamiento de salida Southgate, su diseño en la pizarra fue el que se impuso en esos primeros minutos de la final. Sin embargo, fue Mancini el que fue moviendo mejor sus piezas a lo largo del encuentro sobre el terreno. Las decisiones que tomó pues fueron muy buenas y ayudaron para girar el partido que eso es que tenía Inglaterra apoyada por el gol inicial. Ahora iremos un poquito más en detalle con esas pequeñas decisiones, pero se podría decir que Southgate ganó la batalla antes del partido y luego no supo reaccionar, cosa que sí hizo Mancini. Y al margen, en esas decisiones que vas tomando sobre el terreno, no sé si hasta qué punto pudo influir, no sé si mucho o poco, pero lo cierto es que la última decisión de Southgate es la de meter en el 120, en el 119, a dos lanzadores de penaltis como son dos jugadorazos, Rashford y Sancho, a los que pues solo les dio uso ayer en la final para ese lanzamiento de penalti, y fueron dos de los que fallaron penalti en Inglaterra. No sé cuánto pudo influir la decisión de Southgate, pero ahí queda, y ahí queda marcada esa decisión. Nadie va a negarle los resultados a Gareth Southgate como seleccionador inglés, porque los resultados están ahí, son fríos números, especialmente en una Inglaterra que vivía alejada de las grandes finales, de pelear por los títulos. Y en las últimas competiciones, pues se ha plantado en unas semifinales del Mundial, en Rusia, y han sido finalistas de la Eurocopa, así que viniendo de donde venían, pues así hay un paso adelante de esta Inglaterra. Pero a Southgate también le va a perseguir esa sensación de que esta final contra Italia la ha perdido él. Por cómo se ha ido comportando en el torneo, que bueno, es la dinámica, es
la forma de ser de Inglaterra en estos últimos tiempos y también por cómo se comportó, sobre todo en la final. Le persigue ese halo defensivo y es un poco, no sé si censurable, porque los argumentos que tiene Inglaterra ofensivamente, los jugadores que tiene de medio campo hacia adelante, son muy buenos y da la sensación, bueno, no da la sensación, están desaprovechados en su mayoría de casos. Lo de la defensa le ha ido bien, pero da la sensación de que tiene un poquito más de chispita, que se le podría aprovechar un poco más a esta Inglaterra. Decía, que Southgate, a pesar de todo, en la pizarra, en la batalla pre-partido, pues ganó la batalla. Atinó con el cambio a los tres centrales que le habían dado, con el que se le había dado muy buen resultado en el pasado Mundial de Rusia y también en la eliminatoria de octavos contra Alemania. Cogió con el pie cambiado a Italia. Kane dio todo un recital en la primera parte, se descolgaba a media puntear, salía de su posición e hizo un destrozo. Todo, todo muy bien estudiado, con Sterling aprovechando ese espacio libre que dejaba Kane en el área, con Trippier castigando el carril que se quedaba libre por la derecha, y por ahí llegó el gol, el gol de Shaw. Y dos, tres llegadas peligrosas que también pudieron acabar en gol. Pero vamos, que el gol, centro de Trippier, remate Shaw con un bote pronto perfecto, de carril a carril le ayudó también a Inglaterra a sacarse todos los nervios que tenía encima, porque la primera jugada del partido, antes de cumplirse el minuto, es Maguire con un balón que da atrás a Pickford y lo manda directamente a córner. Se podía intuir que había nervios, pero en la primera llegada peligrosa, pues clavan el gol, lo que, pues bueno, pues siempre ayuda a soltar un poco toda la tensión, y le ayudó, y le ayudó, porque Inglaterra fue la clara dominadora de la primera parte. Diseñó una presión muy buena, que yo creo que por ahí empezaron a incomodar mucho a Italia, con gran partido, sobre todo, repito, en la primera parte, pero luego también de Rice y de Calvin Phillips. Las líneas de Inglaterra siempre se movían muy bien acompasadas, intentaban funcionar pues eso, en pocos metros, pero moviéndose todas juntas, lo que impidieron dar cómoda a Italia, no le dejaron transitar nada fácil. Italia no era capaz de encontrar a su gente en el centro del campo, estaba lenta, con y sin balón, los movimientos eran un poco de aquella manera. No era la Italia de semifinales ante España, que no tenía tanto el balón, pero era más una decisión propia, lo tenían interiorizado como plan de partido. Contra Inglaterra no tanto. Yo creo que Italia quería tener el balón, pero no podía, y eso sí que le generaba ansiedad, hasta que se consiguió ir quitando el lastre, que luego lo consiguió. Fue Chiesa, otra vez Chiesa, no sé si el MVP de Italia, pero cerca ha estado, por lo menos el elemento más decisivo en ataque. Era el único que se salía del guión ofensivo, era el único que quería tirar para adelante, porque estaba viendo cómo se caía el castillo de naipes, que no le llegaban balones, y él cada vez que le llegaba uno, pues se lanzaba con todo lo que tenía, que es mucho. Es un jugador muy, muy habilidoso, muy descarado, que siempre va el uno contra uno. Su electricidad le dio aire a Italia y consiguió que se transformara en pausa colectiva. O sea, su electricidad individual le dio seguridad a Italia para empezar a desarrollar su fútbol, para que Jorginho y Berratti entrasen un poquito más en escena y lograsen amasar la pelota, pues para comenzar a instalarse en campo inglés, a alargar las posesiones y vivir un pelín más cerca del área de Inglaterra. Todo eso que se percibía en los últimos 10 minutos más o menos de la primera parte, y en el comienzo de la segunda, pues Mancini lo reforzó con los cambios. De ahí que la batalla del terreno en Wembley pues fuera para el entrenador italiano. Apretó un poquito más las tuercas a todo eso que se venía viendo, dando entrada a Cristante por Varela, que no estuvo fino. Ya con ese movimiento pues ganó un poco más de llegada en segunda línea, un poco más ida y vuelta. Y también metió a Berardi por Inmóvil, con lo cual quitó la referencia ofensiva y generó más movilidad. Era destinado en movimientos a tener más movilidad en ataque, sin estar sujetos a una posición concreta. Y le salió bien porque, bueno, el camino ya llevaba un poco a eso, y lo consiguió refrendar con los cambios. También muy positivo que Italia, a pesar de ir por debajo en el marcador desde el minuto 2,
pues nunca perdió la calma, se mantuvo siempre sabiendo que era una final, que el partido es muy largo, consiguió ir girándolo hacia, hacia su favor. A lo largo ya de esa segunda parte, Insigne empezaba a entrar más en juego, ya se percibía otra cosa, se metía por dentro con las diagonales que le gustan tanto, dejaba el carril para Emerson, que la primera parte del lateral izquierdo fue muy mala, echando mucho de menos a Spinazzola, pero luego la segunda ya fue más decente todo, Berratti daba sensación de control, Chiesa seguía amenazando, robaban alto en presión, Inglaterra era incapaz de dar dos pases y salir, vivían muy lejos de Donnarumma. En definitiva, que se estaba mascando el gol. Bonucci y Chiellini, los dos nombres de los que todo el mundo habla, más allá de Donnarumma, evidentemente, pero Bonucci y Chiellini han sido el factor diferencial de esta Italia en la final durante los 120 minutos, siendo centrales, que es algo que solo puede hacer Italia. No creo que haya ninguna selección más capaz en el mundo de hacer eso, de que sean los dos centrales los elementos más diferenciales de tu equipo. Porque es muy difícil hacer esto, tanto en selecciones como en clubes, edificar un éxito en base a dos centrales, que son muy buenos, pero están alejados de ser posiciones determinantes en un campo de fútbol, sobre todo para la hora de meter un gol. Pero ellos saben ser determinantes con sus acciones defensivas que son, pues, evitan goles, eso es así. Es que son dos pedazos de centrales que además se compenetran muy bien y entienden perfectamente cómo funciona Italia. Italia que estuvo, bueno, ellos concretamente, estuvieron 3, 4 veces pues al borde de cometer un penalti que daba la sensación de que podían llegar, de que no podían llegar, de que, de que un pase de la muerte de Inglaterra se convirtiera en una ocasión clarísima de gol, porque llegaban hasta línea de fondo, pues de un disparo a puerta pues se colaba alguno en la trayectoria hacia la portería, que daba la sensación de que dominaban siempre en cada acción dentro del área y también fuera, ¿eh? Y también fuera, que es importante, porque parece que estemos muy ubicados dentro del área, que son muy buenos, pero fuera también tuvieron su cuota de importancia. Y desde su experiencia y de su saber hacer han hecho crecer a esta Italia, han transmitido seguridad al bloque. Es que es muy sencillo, entre comillas, pues tú puedes dominar y sin el miedo, con un miedo más relativo a que te pasen cosas atrás cuando tienes a Chiellini y a Bonucci. Te permites el lujo de arriesgar más porque sabes que en la mayoría de los casos te van a salvar, con perdón la expresión, el culo. Es así, es así. Y poco a poco, ayer le fueron comiendo la moral a Inglaterra. Además, Inglaterra, que metía miedo en la estrategia, que ya se había enganchado en el torneo desde estas jugadas de estrategia y que fueron, vamos, que le dieron mucho rédito positivo en el último mundial, pues al final hasta Italia acabó marcando su gol en una acción de balón parado y tras una jugada en la que además Inglaterra con todo su poderío pues le tocan 3 veces en un saque de esquina, le tocan 3 veces el balón en su área, con un remate de Berratti, que precisamente no es lo más alto de la selección italiana, pues remata en el segundo palo, lo saca Pickford como puede, muy bien, entre Pickford y el palo, y luego Bonucci está en el sitio preciso para marcar con la caña. Merecidísimo el gol de Bonucci, y para mí, un poco con todo, pues MVP de la Eurocopa. Siendo decisivo en la final, en las dos áreas, pues para mí ya venía haciendo un buen torneo, así que para mí MVP de la Eurocopa. Y a raíz de encajar el gol, pues Inglaterra volvió a esa defensa de 4 con la que se ha manejado en gran parte del torneo. Entró Saka por Trippier, aunque ya era tarde, ¿eh? Ya no eran capaces de trenzar jugadas los de Southgate, no se estiraban, cada balón que tenían los centrales pues era en largo y no había ninguna referencia para que los bajaran. Estaba Italia mejor colocada y todos los rechaces eran para ellos. Y por no hablar de que Sterling pues no compareció en Wembley y la verdad es que desluce un poco su torneo global, porque estaba siendo el mejor jugador de Inglaterra, el que aportaba chispa, era algo diferente, el que activaba todos los elementos en ataque
Y en la final, pues no compareció. Incluso cuando Inglaterra estuvo bien, ¿eh? Porque no le llegaron balones para rematar, los movimientos eran buenos, pero con balón apenas apareció. Tampoco es que sea para bajarle a Sterling su calificación en esta Eurocopa del notable alto, diría yo, pero sí que se esperaba pues, que comandara un poquito más a su selección en esta gran final, y no lo hizo, la verdad. En la prórroga, pues ya imperó el miedo a perder. Es entre eso y sumado al cansancio de todo el mes de competición en las piernas y de tantas prórrogas, porque Italia había acumulado dos en octavos y en semifinales. Inglaterra también venía de una prórroga en las semifinales, así que el cansancio estaba ahí. mm, Se equilibraron un poco más las cosas, ese miedo a perder hizo que se equilibrara un poco la balanza, pero sí que diría que en la prórroga, sobre todo en la segunda parte de la prórroga, el que estuvo mejor fue Inglaterra, especialmente desde que Verratti e Insigne salieron del terreno de juego, con lo que Italia perdió algo más de control, de saber hacer con la pelota y bueno, le dieron una oportunidad a los de Southgate, que se fueron acercando, estuvieron un poquito más cómodos y aprovecharon la ocasión pues para intentar lanzar sus ofensivas, pero la verdad es que no se tradujo en remates a portería. Fueron unos cuantos uis cerca del área porque se metían ahí pero no conseguían concretar, pero se puede decir que estuvo valiente Inglaterra en ese tramo decisivo porque no firmó los penaltis en ningún momento. Y se decía que hubo un miedo en la prórroga porque lo hubo, pues hubo todavía más miedo en la tanda de penaltis. Lógicamente te estás jugando un título en 10 minutos con unos lanzamientos de penalti, con toda la tensión que eso conlleva y con todo el cansancio que hay en las piernas. Cuatro de los cinco primeros penaltis de la tanda fueron dentro, acabaron en gol. En cambio de los cinco últimos, pues solo convirtió Bernardeschi. Ahí entró en escena el factor Donnarumma, que se hizo gigante. Es el torneo, esta Eurocopa de su consagración. Va a firmar por el Paris Saint-Germain y viene ya con una Eurocopa debajo del brazo. Metió a Italia en la final, parando el penalti a, a Morata y le ha dado el título. Le ha dado el título. Inglaterra falló 3 penaltis consecutivos, los de Rashford y Sancho, que justo habían entrado en el 119-120 específicamente para ejecutar esas penas máximas, y lo fallaron. El de Rashford con una carrera, bueno, siempre cuando lanza los penaltis se pone muy centrado, y bueno, a mí esas carreras raras, carreras de izquierda a derecha, voy, paro, rápido, lento, bueno, me ponen bastante nervioso, y la verdad es que engañó a Donnarumma, pero lo tiró fatal, bueno, fatal, al palo. Una vez que le has engañado al portero, pues por lo menos asegura. Pues no pudo. Y luego, bueno, Sancho y Saka también fallaron. Cierto, Donnarumma, si alguien le va a estar agradecido es Jorginho, que falló el penalti, el quinto penalti de Italia de la tanda, que le hubiera dado el título, que ya le dio el pase a la final contra España, marcándole a Unai Simón. Tuvo la oportunidad otra vez de darle el título a Italia con su penalti y lo falló con ese saltito característico. Pickford la adivinó bien, le dio vida a Inglaterra y asumió la responsabilidad. Saca, chaval, pues bueno, con la mala suerte de que el peso de la historia pues no pudo con él, y Donnarumma le paró el penalti que le dio el título a Italia. Una Italia 2.0, porque ya lo he venido diciendo a lo largo de este mes y en este vídeo también. Ha sido el resurgir, este torneo ha sido el del resurgir de la selección italiana, que venía, recuerdo, de perderse el último mundial y de tener una época un poco difusa, sin grandes resultados, le costaba, no era una selección, no era un bloque, no era el bloque tradicional de Italia. Y digo 2.0 porque es la evolución de la Italia de siempre, que mantiene sus señas de identidad cuando toca, porque tiene los dos centrales, Chiellini y Bonucci, que defienden muy bien, pero en general también es una selección que defiende muy bien cuando quiere o cuando apuesta por ella, pero es que también además sabe hacer cosas con la pelota, cosas muy chulas con la pelota. Una selección que ha sido bastante divertida a lo largo del torneo. Así que, en mi opinión, yo creo que esta variedad de registros, esta Italia 2.0, es la que le ha llevado a ser campeona de Europa, manteniendo señas de identidad, ese ADN histórico en defensa, de saber hacer muy bien las cosas y también ser una selección propositiva con balón. Así que esta variedad de registros y variedad de estilo en la libreta
le ha permitido a Italia volver a ser campeona de Europa 53 años después. Casi nada al aparato. Despedida y cierre. Me lo he pasado pipa con esta Eurocopa, lo admito. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un torneo de selecciones. Ya os decía antes que veo este tipo de grandes campeonatos con el propósito principal de divertirme, y esta Eurocopa, lo cierto es que ha colmado de lleno mis expectativas iniciales. Tendría que hacer memoria para recordar el último gran torneo veraniego de selecciones en el que me lo pasé tan bien. Lo que sí que recuerdo es que la última Eurocopa, la de 2016, y el último Mundial de 2018, pues fueron bastante peñazo. Así que por esa parte hemos salido ganando. Quizá no haya habido un nivel excepcional, un nivel bárbaro de un buen número de selecciones, pero lo que sí ha habido es mucha igualdad. Y la igualdad tiene una cosa, que es que engancha al personal. Hace que el fútbol sea más entretenido. Cuando no sabes qué va a pasar, esa incertidumbre te genera, te engancha, hace que todo te guste más. Y es una lección que podría sacar alguien, no sé a quién le corresponda, sobre el fútbol de clubes. Es difícil en estos grandes torneos ver bloques compactos, ver selecciones muy potentes, equipos, porque al final se juntan 5, 6, 7 veces a lo largo de un año y es difícil coger automatismo, no se les puede pedir maravillas. Y esa anarquía es lo que a mí me genera diversión, hace que estos torneos, estos campeonatos sean divertidos. Con los clubes es otro rollo. Yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva de ver estos dos tipos de competiciones. Es fútbol para observar de distintos prismas. No siempre gana el que mejor plantilla tiene, que se lo pregunten a Francia en esta Eurocopa, que venía siendo, bueno, era la mejor plantilla, sin lugar a duda, y venía como hiper, mega, súper favorita, y se dio el tortazo en los octavos de final contra Suiza. Y por eso es tan maravilloso el fútbol y por eso nos gusta tanto. En esta Eurocopa ha habido una mezcla de buen fútbol, lo ha habido, emoción a raudales, yo diría que es lo que más ha habido, emoción, nos hemos cansado de tener emoción, uno nunca se cansa de tener emoción, actuaciones individuales muy destacadas, muy salpicadas. También hemos conocido a varios futbolistas pues, que no estaban en el foco principal y eso es también un atractivo de estos torneos. No se me viene a la cabeza Maele, se me viene a la cabeza Damsgaard, Schick, pues hombre, gente que no está tan en el foco y nos lo hemos pasado bien. Y además ha tenido una fase final trepidante, que es con lo que muchas veces te quedas. En las eliminatorias ha habido 8 prórrogas, 4 tandas de penaltis, pues ha sido todo muy emocionante para tener un fin que ha coronado a Italia precisamente desde los 11 metros en la final contra Inglaterra. Me lo he pasado pipa, lo repito, me lo he pasado pipa viendo la Euro con un espectador neutral y también haciendo estos vídeos. Sinceramente no se han visto demasiado, pero yo me lo he pasado muy bien haciéndolos y he echado ratos buenos hablando de fútbol, que es lo que me gusta y me lo paso bien. Así que, oye, si se puede compartir y, pues bueno, si alguien se lo ha pasado también viendo los vídeos, pues encantado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí los vídeos de la Eurocopa, punto y final también a esta trayectoria de vídeos de la Eurocopa. Y ya sabéis, por última vez, dadle amor con un me gusta, con una suscripción, que no cuesta nada, y venimos a echar un ratejo divertido hablando de fútbol, que es lo que me gusta a mí, es lo que os gusta a vosotros, sea el fútbol que sea, que también cuento cosas por Twitch y por Twitter, y tenéis ahí abajo en la cajita de descripción los enlaces, pues por si queréis venir a echar un ojo y a comentar la jugada, ya sea de fútbol o lo de que buenamente queráis. Y nada más, pues que ya nos veremos en la próxima, que no sé cuándo será por un lado, será por otro, pero seguro que nos veremos. Aprovechad a descansar, que la temporada que viene va a ser potente como todas, y mientras tanto, pues nada, disfrutad del fútbol en la medida de lo que se pueda. ¡Agur!